Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más aquí en mi canal de Roto Studio. En esta ocasión revisaremos una producción que hice al estilo de Lee Brown. Lee Brown es un DJ productor del género house, tech house y techno. Su estilo musical es muy crudo, agresivo, con mucha energía, en cierta parte oscuras y emparejando esas texturas aprensivas con un ritmo pulsante y destructivo. Este sonido lo ha ayudado a ascender a la prominencia en una escena de clubes muy disputada, ganando rápidamente el apoyo de gente como Carl Cox, Adam Beyer, Calvin Harris, Solardo, Green Velvet y más. Esta producción fue inspirada en dos canciones, en la de Deep Down y en la canción de Believe. Dentro del grupo de los Drum Group tengo 6 pistas. El primero es el kick, unos hi-hat. Después tengo otro hi-hat que está haciendo un refuerzo o una capa para el primer sample. Unos claps. Ahora todo junto. Los últimos dos samples es un ride, que está como de apoyo para las percusiones. Y un roll. Para la síntesis yo estoy utilizando el Omnisphere 2. Dentro del Omnisphere voy a utilizar dos instrumentos, el instrumento A y el instrumento C. En el instrumento A estoy utilizando una fuente de sonido de un oscilador de tipo SAW. Y en el instrumento C un oscilador de tipo sinusoidal. Ahora escuchemos simplemente el oscilador sin el filtro, los efectos y los arpegios. Después de haber seleccionado tu fuente de sonido, vamos a activar el filtro. Importante dejar el envelope del filtro de esta forma: ataque, decay, sustain y release. Después vamos a activar el filtro donde tengo este patrón rítmico, muy simple. Ahora voy a abrir el cutoff y lo iré cerrando para que escuchemos cómo está actuando el filtro en conjunto con el arpegiador. Por último, toda esta configuración va a pasar por los efectos, en donde tengo este plugin que es como una distorsión, pero en este caso estoy utilizando un efecto o un plugin dentro del Omnisphere, que es este que se llama Flame. Este simplemente es para darle peso al bajo y que suene un poquito más choncho. Ahora vamos a pasar a los efectos donde lo tengo aquí en el grupo. Y el primer efecto es el ecualizador, donde estoy quitando un poquito de peso aquí en la frecuencia subgraves hasta los 40 Hz. Después con el overdrive voy a generar un poco más de distorsión armónica en la parte de la zona de las frecuencias medios graves y graves. Con el multiband dynamic lo que voy a hacer es configurar el compresor para distinto rango de frecuencias. En esta parte tenemos las frecuencias graves y las frecuencias medias. Por último estoy agregando el glue compressor simplemente para ejecutar un poquito más de presión. Aquí tengo el Audiophile Rack en donde estoy ejecutando el plugin de eco de forma en paralelo. Y por último tengo un ecualizador que va a hacer un corte de frecuencias graves donde se irá activando en ciertas partes. Si vemos aquí el punto rojo, esto quiere decir que está automatizado el activar y desactivar este plugin o este efecto. Si le doy en el botón A, vamos a ver las automatizaciones y aquí está en qué parte se activa y en qué parte se desactiva. Ahora escuchemos el antes y el después de ejecutar estos efectos de audio.
Para lograr este sonido, primeramente vamos a desactivar los efectos para concentrarnos en la síntesis. Para esto voy a utilizar el wavetable, donde estoy usando dos osciladores, oscilador 1 y oscilador 2. En el oscilador 1 estoy utilizando un subgrupo que se llama sub 1, donde nos va a lanzar esta tabla de onda. Después lo que voy a hacer es irme a la matrix, donde voy a ligar el parámetro frequency 1 y lo voy a ligar con el envelope de mi amplificador. Y en el oscilador 2 estoy utilizando esta opción de Harmonic Series, utilizando esta forma de onda de esta tabla. Ahora vamos a escuchar estos dos osciladores juntos. Ahora vayamos a los efectos. En el primer efecto tengo el pedal. El pedal lo que va a hacer es generarle agresividad a este sonido, ya que no tiene nada de agresividad y está muy limpio. Hay que ensuciarlo un poco con un poco de distorsión. El segundo efecto es un saturador. El tercer plugin es un ecualizador, donde voy a seleccionar el rango de frecuencias que quiero para este sonido en la mezcla de esta producción. Después pasamos a un efecto de modulación, que es el chorus, simplemente para hacer que este sonido no sea tan mono y que tenga un poco de movimiento en las frecuencias, así que el chorus va muy bien. Después pasamos al eco, Multiband Dynamics, para controlar las frecuencias medias y agudas en una compresión distinta para cada uno. Después tenemos la reverberación y por último tengo el autofilter. Para la síntesis de este sonido estoy utilizando el instrumento de Wavetable de Ableton, en la cual estoy usando esta onda de la carpeta sub 1 o de la tabla de onda sub 1. De ahí lo que hago es usar este tipo de filtro y enlazar el frequency con el envelope del amplificador. En cuanto a los efectos, empiezo por un saturador para generar un poquito más de agresividad. Después pasamos al efecto de modulación, que es un phaser. Después con el overdrive lo que hago es intensificar el tono de este sonido, que es en la parte media aguda tal vez. Después paso a un ecualizador, donde estoy recortando las frecuencias graves que no voy a necesitar en la mezcla de este sonido con la producción. Y por último, genero un reverb para darle espacio a este sonido. Ahora, para la síntesis de esta melodía vamos a utilizar dos osciladores. Oscilador 1, donde vamos a usar la tabla de onda FM Fold. Y en el oscilador 2 vamos a utilizar la básica, que viene por default al abrir el wavetable. Pero en este caso vamos a usar este parámetro para tener este efecto en la onda. Algo que me gusta hacer en algunas melodías es modificar el detune. En este caso puse el oscilador 1 a menos 16 y en el oscilador 2 a 17, en la cual nos va a dar este sonido. De ahí activé el filtro donde el parámetro de frequency lo ligué con el envelope de mi amplificador, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los efectos. En los efectos empiezo por un ecualizador, simplemente para eliminar las frecuencias graves que no voy a necesitar. El segundo plugin es el overdrive, simplemente para generar distorsión armónica y darle más presencia a este sonido. El autopan es darle movimiento para que no esté siempre en el centro. Después agregamos eco en modo ping-pong.
Después tenemos el utility, donde estoy automatizando el gain, donde voy a ejecutar un fade in en ciertas partes. Por ejemplo, aquí tenemos el parámetro del fade in, que es este, que es bastante largo, y acá tenemos otro. Y después tenemos el reverb, que de igual forma estoy automatizándolo en esta parte. Después de la melodía tenemos un elemento muy importante para esta canción, que es la vocal. Voy a quitar los efectos y escuchemos el sample de la vocal limpio sin efectos. Dealing with lames is not in my culture. Dodging bad vibes in my blacked out Rover. Ahora lo que yo quería con este vocal era hacerlo más agresivo, dándole un efecto como de radio y distorsión. Para eso voy a utilizar el efecto de pedal para ejecutar la función de distorsión, agregándole un 60% de dry wet. Después con el compresor trato de comprimir y aplastar un poco más la señal, ya que lo que quería era hacer más denso esta vocal. Con el ecualizador lo que quise hacer es seleccionar el rango de frecuencias que quería para la mezcla de esta vocal con los instrumentos de esta producción. Después aquí hay algo muy interesante donde voy a agregar vibrato. Ahorita vamos a checar cómo suena esto en la vocal. Después flanger. Después agrego un audio effect rack donde estoy colocando el efecto de eco en paralelo. Así de esta forma yo puedo calcular la cantidad de efecto de eco que quiero para la mezcla del audio original. Y por último un reverb. Dealing with lames is not in my culture. 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 Dodging bad vibes in my blacked out Rover. Después del primer break, al entrar al drop tenemos pequeños fragmentos de la vocal que fueron tomadas del loop. Y al entrar en esta parte tenemos activado el read repeat. Y bueno, ya para finalizar con este tutorial, para no hacerlo tan largo, les voy a mostrar algunos elementos que son como detalles para esta producción. Elementos como un sample de reverse, un pad y algunos efectos. Y bueno, llegamos al final de este tutorial. Importante que sepan es que pueden descargar este proyecto y tenerlo en su ordenador para que lo puedan analizar profundamente. Este proyecto va a estar disponible en mi cuenta de Gumroad y en mi cuenta de patreon.com. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.